Andrés Calamaro, luego del éxito rotundo de Alta Suciedad, se propone algo insólito: tener un repertorio gigante. La cuestión empieza un fin de semana que graba 16 temas propios y un cover. Repito, en un fin de semana. El mismo Calamaro que no había firmado contrato con los Rodríguez en el principio del grupo porque, según él, no puede prometer 10 canciones inéditas por año. Pero la cuestión siguió, incluso diciendo que quería que el disco sea quíntuple. Así Bob Dylan, sí, se podía enterar de que existe. Fueron 9 meses de grabación constante, el Apocalypse Now de las grabaciones de rock, según Andrés. Muchas de las canciones incluso se grabaron ya mezclándose el disco. Honestidad Brutal terminó con 37 tracks, siendo hasta ese momento el disco más largo de la historia argentina. Joe Blaney, el mismo que produjo Clicks Modernos o Alta Suciedad del propio Andrés Calamaro, mezcló este long play. Y en la etapa inicial le mandaba todos los días mensajes al sello discográfico para desechar las grabaciones como para grabarlas de nuevo y hacerlas bien. Andrés, por otro lado, sentía que esas grabaciones tenían algo especial, imposible de capturar quizá en otra toma, porque para él fue una producción brutal, pero nunca dejó de ser una grabación honesta. Pero ¿qué es la música honesta? Mi nombre es Juan y Pasos, seguime en mis redes sociales, @JuanYPasos, dale like, suscríbete, comentá y compartirlo con algún amigo que pienses que le puede llegar a gustar. Yeah. Just garbage, but fun to make. Yeah. Voy a preparar un disco muy largo, con mucho texto. No quiero decirle a la gente infieles. Pensaron que era broma. Verdaderamente van a escuchar un disco ahora, ¿no? ¿Qué es algo honesto? Según mi diccionario de bolsillo, es algo que actúa desde la moral, desde lo que está bien o lo que está mal. De ahí que se le use como sinónimo para otro adjetivo: verdadero. Que algo sea verdadero se refiere a que no hay algo impostado, o por lo menos no explícitamente. Vomitar canciones, como lo hizo Calamaro en Honestidad Brutal, seguramente fue algo honesto, porque la realidad es que hacer un disco con tantos tracks, recordemos que son 37, lo pueden ir a chequear ustedes mismos, no es viable para nadie. En primer lugar, para la discográfica DRO, que fue un gastadero de plata, siendo el disco que más les ha costado en toda su historia, alrededor de $250.000. Para él, porque la realidad es que grabar tanto y componer, ¿no?, acarrea un gran desgaste físico. Para el propio disco, que fue perjudicado por la gran cantidad de canciones que tiene, no le convenía a ninguno, y sin embargo lo hizo, porque la intención es lo que le da nombre a este proyecto: la honestidad brutal. Lo honesto en la música, bajo esta lupa, sería entonces poner el alma o la intención como motor, más allá de la calidad total del producto. Porque Calamaro no quería grabar de vuelta las canciones, no se dio ante el amigo Joe Blaney. Y acá está lo interesante: Honestidad Brutal opera entre el alma partida al medio de Andrés, que genera canciones hermosísimas, y el descuido por lo técnico como reflejo de esto último. Pero no a todos le funciona no pulir el producto, digo, para expresar cierta sensibilidad u honestidad. Hay otros que hacen todo lo contrario. Buscar la verdad en lo no corregido y una contraparte totalmente opuesta: buscar la verdad en la perfección. Blonde de Frank Ocean es uno de los mejores discos de la década pasada y también uno de mis discos favoritos. Fue lanzado en 2016 y su fuerte está en su característico minimalismo, es decir, generar algo en el oyente utilizando la menor cantidad de elementos posibles. Así lo explica Rosalía con su propia música Motomami. Me puse un mood board escrito en la pared. Varias sesiones que hice siempre lo reescribía. Una de las palabras era minimalismo, porque pensaba, necesito pelar capas e ir a la esencia. Ella, para llegar ahí, tuvo que pelar muchas capas y quedarse solo con lo necesario, con solo la columna vertebral de la canción. Porque uno, cuando hace música, está comunicando, y a veces sumar demasiados elementos puede ser confuso para el que escucha. O también sacar elementos no tan necesarios pone el foco en lo realmente importante, como si la ausencia de capas dejara más desnudo al mensaje. Y por esto Blonde suena tan real, tan genuino, honesto. Porque lo que suena no solo es lo estrictamente necesario para que cada canción funcione, sino que lo poco que hay de capas está perfectamente grabado. Para mí es de esos discos que están tocados por una energía un poco más grande, como si cuando Frank Ocean hubiera cantado Nice, algo más estuviera pasando en esa habitación. Igualmente, Blonde es gigante y a su vez honesto por donde lo veas, aún siendo bastante hermético su proceso de grabación y la intención real de Frank Ocean detrás de los 17 tracks del disco. Todavía en el misterio se siente la intención real del artista por crear desde su emoción. La obra suda, ¿verdad? Encima, un elemento que demuestra esto a la perfección es el uso de la voz modificada de Frank Ocean. Él se sube y baja el pitch de la voz para darle cierta intención que con su voz normal no podría. Entonces, aún estando totalmente modificada su voz, no se siente artificial, todo lo contrario, cumple una función que suma el proyecto de una manera descomunal. Caso similar al de Billie Eilish con su primer trabajo discográfico, con We'll Fall Asleep, Where Do We Go. No solo por la voz distorsionada de Billie por momentos, sino también por este recurso de crear con la falta de elementos, más que con la sumatoria de estos últimos. No es raro que Rosalía haya tomado un camino similar para Motomami, teniendo en cuenta que ellos son amigos, incluso lo menciona en Saoko. Y cuando no hay verdad en la música,
¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Si yo escribiera como el Indio Solari, seguramente no me creerían nada. Primero porque, bueno, no me sale hacerlo. No viví lo mismo, ni cosas similares, ni consumí los mismos libros, ni películas que él. Por lo tanto, mi discurso sería impostado. Sería fingido. Y eso se nota desde muy lejos. Aún si escribiera tal cual, Masacre en el Puticlub, palabra por palabra, no tendría efecto en nadie. Porque no solo estamos consumiendo la canción Masacre en el Puticlub, sino que estamos comprando el personaje del Indio Solari. Digo, tomo de ejemplo al Indio como puedo tomar a casi cualquiera, pero es para que se entienda. Quien escribe es tan importante como aquello que escribe, porque las referencias, los códigos del escritor, tienen que ser acordes a su obra. Si no, uno automáticamente se da cuenta cuando lo que está escuchando no es real. Y no me refiero a que efectivamente el Indio haya hecho una masacre en un puticlub, sino que aquello que escribió proviene de imágenes que se le ocurrieron a él y que solo él con su pluma podría haber escrito. Entonces, para crear realmente hay que ser honesto, no solo por una cuestión moral, sino también quizá por una cuestión meramente de funcionamiento. Aristóteles, en la retórica, nos dice que la persuasión puede conseguirse cuando el discurso es capaz de agitar las emociones de los oyentes. En este caso, el artista persuade a su público para que le crea utilizando la emoción como un arma, el pathos, llamado por el amigo Aristóteles. Mientras más real sea lo que escriba, mientras más los sentimientos estén a flor de piel, más va a generarte a vos como oyente, hayas pasado o no por esa situación, porque el valor del artista es ponerte en lugares que ya hayas transitado o no y simular esa sensación. Bueno, sí, todo muy lindo con la emoción, la verdad y la intención. Pero Come Together de los Beatles se hizo pensando en una campaña política. Timothy Leary pretendía postularse para gobernador de California en las elecciones del año siguiente y le pidió a John Lennon que le escribiera una canción de campaña basada en el eslogan del partido: Come Together, Join the Party. Pará. Y no solo eso, sino que el tema es bastante parecido a You Can Catch Me de Chuck Berry. No solo por cierta forma de cantar los versos, sino también por la letra, que por momentos tiene frases casi calcadas con ciertas modificaciones. Cambiando esta frase, que no sé dónde estoy poniendo, pero esta frase, bueno, esta otra. Come Together no nace de una emoción personal, ni tampoco de una urgencia artística. Nace de un encargo político y encima arrastra una evidencia bastante evidente al señor Chuck Berry. Y les digo la verdad, aún con todos estos antecedentes, me parece una canción extremadamente sincera. Y les digo por qué. Lennon no está queriendo actuar como alguien que no es. El encargo político no le queda grande ni le queda ajeno. Lennon ya estaba metido en la militancia pacifista, ya protestaba contra la guerra de Vietnam, ya compartía espacios con Timothy Leary durante los encamados por la paz. No está actuando una causa que no le pertenece. Y por otro lado, la inspiración evidente de Chuck Berry es una situación biográficamente acertada. Lennon consumía mucho la música del famoso guitarrista desde muy pequeño. Mismo cantaron juntos muchos años después, en el video ese que Yoko Ono está cantando en el medio, que es medio viral. Entonces, aún naciendo desde un lugar impostado, de encargo, el autor, su historia, que es lo que habíamos hablado antes, convierte el primer track de Abbey Road en un tema totalmente sincero. Entonces, podríamos decir que la honestidad no depende del origen de la canción, sino de la coherencia que hay entre la voz que canta y la vida que la respalda. La música que parece honesta no siempre tiene la misma forma. Puede ser exceso, cuidado, mística o partes crudas de nosotros mismos. Pero al fin y al cabo, cuando lo que se canta en algún momento lo sintió alguien, ahí se convierte en realidad. No hay una forma honesta de hacer música, hay artistas que no saben mentir. Mi nombre es Juan y Pasos, seguime en mis redes sociales, @JuanYPasos, dale like, suscríbete, comenta y compartirlo con algún amigo que pienses que le pueda llegar a gustar.